Otra de las capacidades tiene que ver con la ubicación y la localización. ¿Dónde está una persona, un objeto o un lugar en el espacio? Que ya lo veíamos en el tema anterior. En este caso también se trata de un proceso lento porque intervienen muchos conceptos. Un poco más adelante veremos algunos ejemplos. Es muy importante tener en cuenta los puntos de referencia y sobre todo considerar que los niños no son conscientes de la existencia de esos puntos. Hasta los 6 años no se considera que los niños son capaces de ubicar varios puntos de referencia como pudiera ser el observador y un objeto de referencia externo, que tiene que ver con algunas de las capacidades que veíamos anteriormente. Con respecto a las posiciones relativas, aquí vemos un ejemplo de una actividad para educación infantil, donde aparecen dos objetos habituales en los parques infantiles de entretenimiento. Un balancín en la imagen izquierda y un tobogán en la imagen de la derecha. Y aparecen varios niños ubicados en diferentes posiciones. La tarea pedía a los niños que dijeran en qué posición se encontraba un amigo respecto a otro de los amigos que aparece ahí, o respecto al objeto que tienen en el centro. Esta es una actividad que se podría realizar al final de la educación infantil aproximadamente, que es cuando hemos indicado que tienen o deben tener la capacidad para tener diferentes puntos de referencia y ubicación en el espacio. En cambio, antes se puede trabajar esta actividad de forma más cercana, como pudiera ser personalmente en el ámbito del patio, no a través de imágenes. Y en lugar de tener tantas personas implicadas, pues que se haga con 2 personas, por ejemplo, sería una posibilidad. Primero, que los objetos sean orientados, antes de proponer objetos no orientados a los niños, porque los no orientados generan mayor dificultad. Siempre hay que tener en cuenta otras características de la tarea, como pueden ser el número de objetos o de personas implicadas, quién sea el referente, si el propio observador, o sea, si el propio niño es el referente, siempre va a ser más fácil. Y en el caso de que sean otras personas, también será más fácil que si son objetos, porque las personas son orientadas. En cuanto a los mapas, son una representación del espacio sobre el soporte plano. Por tanto, se deben introducir después de haber trabajado en 3 dimensiones y en la realidad de los niños. Si por ejemplo vamos a hacer un plano del salón de clase, previamente conviene haber trabajado sobre el salón de clase. Igual si vamos a realizar un plano de otra zona. Se trata de promover el pensamiento espacial y ahí se involucran relaciones espaciales, tanto cualitativas como cuantitativas. Por ejemplo, si vamos a hacer un mapa de la clase, es importante saber que la pizarra está detrás de la mesa del profesor según yo, situándome yo como observador, o que la mesa está a la izquierda de la ventana. Ha de considerarse también la parte cuantitativa, porque debemos tener una idea de qué distancias son mayores que otras. Si en la realidad la distancia que hay entre 2 ventanas es mayor que la que hay entre una puerta y una pizarra, eso debería verse reflejado en el mapa. Por supuesto, sin entrar en el tema de escala, se trata de mapas adaptados a niños de esta edad. Se cree que sobre los 4 años los niños son capaces de interpretar mapas. Si se le da a un niño un mapa sencillo, que sea capaz de leerlo, en el sentido de saber qué tiene que hacer con el mapa o qué representa, se le puede decir que vaya de un lugar a otro. Al seguir un mapa, el niño podría planificar un itinerario. Si hacemos un mapa de la clase, le podemos pedir al niño que represente el itinerario de cómo llegar desde su mesa, por ejemplo, a la mesa del profesor. Sobre los 5 años, los niños ya usan rutas de un mapa o de un plano. Y un poco más adelante, sobre los 6 o 7 años, los niños ya usan distancia y escala. Esa parte cuantitativa que mencionaba anteriormente pasa ahora a tener un significado numérico de medida, de distancia en este caso. En los planos también es importante que los niños sean conscientes de que un punto marca la localización de un objeto, la posición de ese objeto o de esa persona, y que una flecha marca una dirección y un sentido. Estas son cuestiones que pueden ser obvias para un adulto, pero tenemos que considerar que para el niño no lo son. Aquí vemos 2 ejemplos sencillos de lo que pudiera ser un plano de un jardín.
aparecen con ciertas representaciones de lo que es la realidad, y luego un plano donde solo aparecen estructuras más cuadriculadas con una dirección y un sentido. Se aprecia como ejemplo la simbología de diferentes señales de tráfico que indican los caminos que se pueden seguir y aquellos que no se pueden seguir. Y las flechas, como decíamos anteriormente, indican la dirección y el sentido de esos caminos. Con respecto a la localización, aquí vemos un ejemplo que ya trabajábamos en el tema anterior y que se proponía como tarea para resolver. Se trata de dos niños, Antonio y María, que están en una carretera que pasa por un pueblo de Granada llamado Salobreña. Se daban una serie de indicaciones y veíamos en aquel momento que los niños podían tener diferentes localizaciones sobre esa carretera en función de cómo se interpretara el enunciado. Yo propuse esta tarea a un niño de 6 años recién cumplido y lo que me encontré fue lo siguiente. Yo le dibujé al niño este trazo de la carretera, que es parecido al que hay en el planteamiento del ejercicio, y él ubicó el pueblo aquí con un punto rojo. La dificultad inicial que se planteó es que el niño no sabía medir la distancia porque se trataba de una línea curva. Entonces el niño me dijo que tenía que dibujar recta la carretera para poder saber cuál era la distancia entre un punto y otro. Ahí tuvimos una primera adaptación, en el trazo de la carretera, porque de alguna manera facilitaba la comprensión del enunciado por este niño. Otra dificultad que encontramos a la hora de resolver la tarea se relacionó con los números involucrados, porque el niño aún no había trabajado la resta. Por esta razón recurrí a números más pequeños, en este caso el 5 y el 6. En la imagen se pueden observar cómo el niño hizo las operaciones sobre la recta numérica, que era sobre la que había realizado antes la secuencia. También pude ver, aunque el niño todavía no sabía algunas sumas, él encontró el resultado de 5 más 6 contando. Esta es una adaptación de una actividad en un caso práctico, como la que a diario hacemos todos los docentes. Ahora veremos la localización en lugares organizados por filas de asientos, estanterías, geoplanos o cuadrículas. Aquí vemos un aula con diferentes mesas y una ubicación determinada en el espacio. Hay una estantería con diferentes estantes que se pueden interpretar como filas. Se puede hablar del primer estante, segundo estante, tercer estante y así sucesivamente. De esta manera se puede describir la posición de un determinado juguete en esa estantería. Por ejemplo, se podría decir que está en el primer estante de abajo, en la segunda posición. Se podría empezar a contar desde la izquierda o desde la derecha e incluir el tipo de vocabulario para describir la localización de un objeto con los niños de educación infantil. Aquí aparece una sala de cine, donde sabemos que las filas están numeradas y dentro de cada fila los asientos también están numerados. Se puede usar esa doble numeración que de alguna manera tiene una semejanza o una analogía con las coordenadas cartesianas porque se va pasando por filas y por columnas. También se puede pensar en una representación tabular incluso que se puede trabajar más adelante. Y aquí vemos un geoplano. Se trata de un tablero en cuadrícula que tiene puntos fijos. Los puntos fijos consecutivos, tanto por fila como por columna, son equidistantes. El geoplano se usa principalmente para representar figuras planas mediante bandas elásticas que se pueden enganchar en esos puntos fijos. Esto mismo se puede trabajar en una hoja cuadriculada, por supuesto, pero el punto aquí es que estos niños en ocasiones todavía no manejan el lápiz, no manejan los trazos, con lo cual a veces les es más fácil, si tienen la psicomotricidad fina desarrollada lo suficiente, poder representar la figura en este tipo de material.